Pues desde la semana pasada estamos inmersos, como iglesia, pues estamos inmersos en unas obras. Estamos de obras, esta es la realidad. Reconstruyendo la iglesia, reconstruyendo tu vida y reconstruyéndote a ti. Estamos viviendo un tiempo en el que a través de la Biblia estaremos, guiados por el Espíritu Santo, precisamente trabajando estos 3 puntos. Reconstruyendo la iglesia, reconstruyendo tu vida, reconstruyéndote a ti. Y esto viene después de un periodo, vamos a decirlo así, de destrucción. Ya haya sido por el COVID, que la verdad es que nos ha cambiado los planes a todos, ya haya sido por el pobre o nulo compromiso nuestro como hijos de Dios delante del Señor, o por habernos dejado arrastrar por el pecado. La verdad es que necesitamos reformas en nuestra vida y en nuestra vida espiritual. Por eso necesitamos esta restauración espiritual, esta renovación en el Señor, este volver a empezar o este seguir caminando en el camino que el Señor ha preparado para sus hijos. Ya vimos la semana pasada lo que significaba los pobres de espíritu. Si no pudiste estar la semana pasada, todo se está grabando y lo tienes publicado en el canal de YouTube de la iglesia. Así que si quieres seguir este ciclo de predicaciones que estamos haciendo, basados en el Sermón del Monte y buscando esa reconstrucción espiritual, puedes escuchar en el canal de YouTube de la iglesia la predicación de la semana pasada. Ya lo vimos, los pobres en espíritu, vimos que somos todos aquellos que hemos reconocido nuestra pobreza espiritual, la cual nos lleva a la necesidad de encontrarnos con nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. Y en esta mañana, estate muy atento porque estaremos meditando sobre un versículo lleno de esperanza. Una esperanza que podemos comenzar a disfrutar ya aquí y que tendrá su pleno cumplimiento cuando estemos con nuestro Señor. Cambiamos de diapositiva. Este es el texto sobre el que vamos a estar meditando en esta mañana. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Mateo 5:4. Si leyéramos solamente la primera parte de este versículo, pues podríamos pensar, si leemos solo bienaventurados los que lloran, pues podríamos pensar que esto suena muy extraño, ¿no? Podríamos pensar que Jesús pues estaba un poco, permitirme que lo diga así, loco, porque nos está pidiendo, nos está diciendo que seamos felices, porque lloramos. Si solo cogiéramos esa parte del versículo, no llegaríamos a entender lo que el Señor Jesús quiso decir a todas las personas que ese día estaban reunidas en ese monte, a los pies, escuchando su mensaje. Y no entenderíamos el mensaje que quiere el Señor hacernos llegar a nosotros. Pero entonces, ¿cómo van a ser felices los que lloran? ¿Es que Jesús nos está pidiendo un imposible? ¿Es que Jesús se estaba riendo de las personas que lo estaban siguiendo? No, sabemos que no, pero ¿cómo puede ser una persona que llora y que llora de dolor, de pura desesperación, de desconsuelo, de profunda tristeza, estar feliz? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Puedo ser feliz en medio del sufrimiento? Mira, no sé si alguna vez te has fijado en esto, pero a veces, en ciertas ocasiones, desde el pueblo cristiano evangélico, se ha podido dar la falsa idea de que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, pues a partir de ese momento los problemas y los sufrimientos desaparecen, como por arte de magia, ¿no? Ya no recibiremos más tentaciones, no recibiremos más pérdidas, no recibiremos ningún tipo de dolor ni de ataque por parte de Satanás. Pero la realidad es que esto no es así. Es que el propio Señor Jesús fue tentado. Es que el propio Señor Jesús lloró por la pérdida de un amigo. Es que el propio Señor Jesús tuvo que padecer en la cruz por todos nosotros. Mientras estamos en esta tierra, los problemas, los sufrimientos y las luchas espirituales vendrán
una vez a la semana, una vez al mes, ojalá. Vienen cada día a nuestra vida, vienen cada día problemas a nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y esto muestra una realidad, que el hecho de entregar nuestra vida a Cristo no nos vacuna contra el sufrimiento o los problemas. Así que si miramos la experiencia de cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos y que hemos decidido entregar nuestra vida al Salvador, a Jesucristo, la verdad es que ni uno de nosotros nos libramos de sufrimiento. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Parece como si los cristianos, además, pues, aparte de sufrir por las situaciones que ocurren en la vida, como puede ser la enfermedad, como puede ser la muerte, la pérdida de un ser querido, o la murmuración contra alguno de nosotros, o la traición, o la falta de trabajo, o la crisis, o el COVID, pues parece que los cristianos, además de todo esto, es como si sufriéramos también por el hecho de ser cristianos al vivir con unos valores totalmente enfrentados a la realidad que nos rodea, a la realidad de un mundo afectado por el pecado. Y es así, y es así. Además de las cosas que nos suceden, tenemos esa sobrecarga, que es vivir en medio de una sociedad que vive en la oscuridad, en las tinieblas, en un mundo caído, con unos valores que están totalmente en contra de los valores de Cristo. Y esto pues trae conflictos en nuestra vida, porque a veces nos cuesta mantenernos firmes en el Señor. Pero bueno, ahí está el llamado del Señor a mantenernos firmes en Él. En la Biblia también encontramos muchos ejemplos de vidas sufrientes, de personas que sufren, sufrientes por entregar sus vidas al Señor y a veces sufrientes por el pecado que los rodea y por la consecuencia del pecado que han cometido en su vida. A veces pensamos que los pecados, una vez nos los perdona el Señor, sí, estamos limpios de ellos, pero a veces arrastramos las consecuencias de esos pecados toda nuestra vida. Una adicción, ya puede ser la pornografía, ya puede ser alcohol, lo que sea, lo vamos a llevar toda la vida. Y no podemos olvidarnos del ejemplo supremo y absoluto, que ya lo hemos dicho antes, que es Jesucristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Él sufrió por amor, sufrió por ti, sufrió por mí, por amor a toda la humanidad. Jesucristo sufrió, y no un ratito, sino sufrió hasta lo extremo y sufrió hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice la Biblia. Y eso significa que padeció la muerte más terrible y humillante conocida en los tiempos de Jesús. ¿Y lo hizo por egoísmo? No. Podría haberlo no hecho. Pero como nos ama, murió por nosotros, lo hizo por amor. Y al tercer día resucitó. Así que el sufrimiento, como vemos, está por todas partes. A nuestro alrededor, en nuestra propia vida, en nuestra familia. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Existe consolación posible en medio del sufrimiento? La respuesta la encontramos en la Biblia. Y en la Biblia encontramos que Dios siempre está a nuestro lado, cuidándonos y que además nos consuela. Es lo que hemos leído en Mateo 5:4. Ante el sufrimiento existe la consolación. Dichosos, felices los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. Y esta consolación, en la propia frase, en el idioma original, está implícito que esa consolación es Dios quien la da. Así que los creyentes experimentamos esta realidad como hijos de Dios que somos, como ciudadanos de los cielos que somos, como discípulos de Jesucristo. Felices los que lloran porque serán consolados. Palabras llenas de amor, llenas de conocimiento, de consolación y de verdad. Pasamos a la siguiente imagen. Felices los que lloran porque serán consolados. Amor, conocimiento, consolación, verdad. Amor porque el Señor es muy consciente de nuestro sufrimiento
y nos ama y promete consolación. Conocimiento porque el Señor Jesús conoce tu corazón y sabe por qué estás llorando hoy. Consolación porque al final, de una manera u otra, sea aquí en la tierra o sea cuando el Señor Jesús nos llama a su presencia, recibiremos consolación. Dios actúa ante el sufrimiento. Dios actúa ante el sufrimiento. Y ojo, que recibiremos consolación de Dios mismo. Dice Apocalipsis 21:4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y verdad, porque Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Así que como mínimo sabemos que todo el sufrimiento de este mundo no entrará en esa nueva Jerusalén que Dios nos ha prometido. Las lágrimas, el sufrimiento, el dolor, no entrarán en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva. Por tanto, en última instancia, como mínimo sabemos que todo ese dolor, todo ese sufrimiento que provoca nuestro dolor, pues tiene fecha de caducidad. Y esto ya de por sí es un motivo de esperanza. Pero claro, hasta que vayamos a la presencia del Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Solo recibiremos consolación en un futuro? ¿O también recibiremos consolación todos los días en esta tierra? Mira, lo cierto es que todo el sermón del monte es una enseñanza para aplicarla aquí en la tierra, aquí y ahora, en nuestra vida hoy. Es una enseñanza que nos llama a vivir como lo que somos, ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino de los cielos. Por tanto, se entiende que también aquí, en medio de nuestras tristezas y dolores, en medio del sufrimiento en esta tierra, también seremos consolados. El Señor nos consuela continuamente, nos ama, nos cuida, está a nuestro lado en momentos de alegría, pero también está a nuestro lado en momentos de tristeza, lo que lo convierte en nuestro mejor amigo. ¿Por qué? Porque siempre está ahí y siempre podemos contar con Él. Él a veces no puede contar con nosotros, porque nosotros nos desviamos y le somos infieles. Pero nosotros sí que podemos contar siempre con Él, porque Él es fiel. Por eso, si ya has entregado tu vida al Señor Jesús, tienes este tipo de consolación total. Una consolación que no solamente son buenas palabras o buenos deseos, sino que es una realidad en tu vida. Es algo que experimentas en tu vida. Y si tú todavía no has entregado tu vida al Maestro, al Salvador, a Jesucristo, y quieres ser consolado de esta manera, porque reconoces que has vivido de espaldas a Dios, porque reconoces que eres incapaz de llenar ese vacío que hay en tu corazón, porque reconoces que Dios y por tanto su Hijo Jesucristo es el único que puede darte salvación, es decir, puede limpiarte de tu pecado, de ese pecado que te ata, que te separa de Dios, limpiarte de todo lo que has hecho, perdonarte y librarte de la culpa para siempre. Entonces lo único que has de hacer, si quieres disfrutar de esta consolación que solo viene de Dios, lo único que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo hoy mismo. Es entregar tu vida a Cristo. Dale tu corazón. Déjale entrar en tu vida. Pídele perdón por tus pecados. Y pídele que sea tu único Señor y Salvador a partir de hoy. De esta manera, hoy mismo comenzarás a vivir, comenzarás a experimentar, a disfrutar esa consolación de la que habla este texto. Por tanto, lo que Dios ofrece al afligido, al que sufre, al que llora, a nosotros en esta mañana, es una consolación completa. Te consuela aquí y ahora, y de manera definitiva en los cielos nuevos y esa tierra nueva que está preparando para nosotros. La única manera de ser feliz plenamente es tener a Cristo en nuestra vida. Podemos intentarlo con otras cosas. No funcionan. Funcionan un rato, pero luego caen, desaparecen, se convierten en problema para nuestra vida. La única manera de ser feliz plenamente, que no es simplemente estar contento,
sino ser feliz, es tener a Cristo en nuestra vida. Dios pone la solución al llanto producido por el pecado. Dios consuela el llanto producido por el dolor. Y Dios te consuela de una manera total y completa. Pero claro, a veces estamos tristes. Esa es la verdad. Vivimos en un mundo caído, tenemos problemas. Y a veces estamos tristes ya sea por las consecuencias desastrosas del pecado en personas que amamos, ya sea porque estemos pasando una situación de estrés o una situación de enfermedad. Entonces, me pregunto, ¿no podemos estar tristes? ¿No puedes estar triste? Bueno, el texto no dice esto exactamente. Lo que sí que afirma es que tú serás consolado y además consolado por el Señor mismo. No hay mejor consolación que esa. El medio que utilice el Señor, eso ya es otra historia. Él ya se ocupará de eso. A veces puede ser él mismo. ¿Nunca has sentido el abrazo del Señor? A veces será por medio de algún hermano, a veces por medio de una canción, por medio de un pensamiento, por medio de una predicación. El Señor te consolará. Lo cierto es que recibiremos consolación, una consolación que va mucho más allá de palabras bien intencionadas, una consolación que incluso nos hará ser felices, o dicho de otra manera, estar gozosos en medio de circunstancias duras de esta vida. Vamos a buscar un ejemplo bíblico sobre todo esto. El Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículos del 11 al 17, explica una historia. Es un encuentro que tiene Jesús, un encuentro que podemos pensar aleatorio, no preparado, y realmente, si lo leemos, parece que sea así. Pero es un encuentro que refleja la manera de actuar del Señor Jesús en la vida de las personas en momentos de sufrimiento, en momentos de llanto. Dice Lucas capítulo 7 y versículos del 11 al 17. Aconteció después que él, Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Jesús expresa una realidad en esta aventuranza sobre la que estamos meditando, y lo vemos de manera muy gráfica en este ejemplo, en este pasaje que acabamos de leer. La realidad es que sufrimos, la realidad es que lloramos. Esto es una realidad, y una pregunta lógica es: ¿por qué sufrimos? Y otra pregunta que normalmente nos hacemos en medio del sufrimiento, y tiene que ver con Dios: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Intentaré no extenderme demasiado en este punto, pero es interesante intentar dar una respuesta a estas preguntas complicadas. Es más, ¿por qué sufrimos, aun cuando somos cristianos? ¿Es que tenemos un Dios al que le gusta que sufran sus hijos? ¿Dios quiere que la humanidad sufra? No. Si miramos a nuestro alrededor parece que sea así, ¿no? Pero ya que todo está lleno de sufrimiento y parece que Dios no actúe, que no ponga solución. Pero esto es realmente así. Bueno, vamos a releer los versículos 11 y 12 de Lucas 7. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y atención a lo que viene ahora,
He aquí que llevan a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. La situación es: Jesús se acerca a la ciudad de Naín para entrar, y cuando está a la puerta de esa ciudad, cuando va a entrar, se encuentra con algo que seguramente los discípulos pues no esperaban, no contemplaban. Un contratiempo, algo incluso molesto para ellos, un entierro y una mujer sufriente. Y date cuenta del detalle: el sufrimiento de la mujer del texto era triple. En primer lugar, aquí vemos el sufrimiento de una madre que ha de enterrar a su hijo. Una experiencia terriblemente desgarradora. En segundo lugar, dice el texto que el chico al que van a enterrar era hijo único de su madre. Esto era terrible en un contexto como en el que vivía aquella mujer, ya que los hijos eran los que se ocupaban de los padres cuando estos eran mayores, los que llevaban la manutención a casa, y eso ya no ocurriría más. ¿De qué iba a vivir esa mujer si en esa sociedad solamente podía depender de los hombres? ¿Del trabajo de su marido? Sería lo lógico, pero es que el texto nos ha dado otro detalle. En tercer lugar, dice el texto que la mujer era viuda. Aquella mujer ya había padecido la muerte, la separación de un ser querido, su marido, y ahora experimentaba el desgarro de la muerte otra vez con su hijo, con su único hijo, dejándola desamparada en medio de una sociedad que no cuidaba de los seres más necesitados, las viudas y los pobres. Su marido no podía llevar la comida a casa y su hijo tampoco. Por tanto, ella, debido al tipo de sociedad en la que vivía, quedaba en una situación muy peligrosa, quedaba totalmente desprotegida. No existía la seguridad social, ni las ayudas, ni las pagas. Así que el sufrimiento triple de esta pobre mujer había que añadirle el sufrimiento, la angustia, el dolor de la negra perspectiva de futuro que tenía frente a ella. Sin futuro, la mendicidad y la exclusión social. ¿Por qué tenía que padecer todos esos sufrimientos esa pobre mujer? ¿Por qué sufrimos? Y a veces decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Y por qué, si he entregado mi vida a Cristo, por qué sigo sufriendo? ¿Es que acaso Dios quiere que sufra? ¿Dios se deleita en nuestro sufrimiento? Cambiamos la imagen. El sufrimiento no es voluntad de Dios. El sufrimiento es consecuencia del pecado. Y Dios está a mi lado en mi sufrimiento, y Dios actúa en medio de mi sufrimiento, trayendo consolación a mi vida. Plantearse dónde está Dios en medio del sufrimiento. Reconozco que es una pregunta que a veces ha sido complicada de responder, aunque aquí vemos la respuesta. Pero hay que hacer este tipo de preguntas. Y hay que tener claras tres cosas. El sufrimiento no entraba en los planes originales de Dios. Si te fijas, si lees Génesis 1, verás que todo lo que Dios creó era bueno, y era bueno en gran manera. No estaba el sufrimiento ahí. El sufrimiento entró en la creación a causa del pecado. La tentación de Satanás a través de la serpiente, la caída de Adán y Eva al desobedecer a Dios. El sufrimiento afecta a todos por igual. En otro momento ya entraremos un poco más en profundidad en este pasaje y en este tema, pero la respuesta rápida sería la que acabamos de dar. Dios no quiere que la humanidad sufra, pero vivimos en un mundo afectado por la caída, afectado por el pecado, y el pecado nos afecta a todos. El sufrimiento, el dolor, llegó con la caída de Adán y Eva. En el Edén no existía, en principio, no existía ni el dolor ni el sufrimiento antes de la caída. Pero después de que Adán y Eva desobedecieran al Señor, sí que existió. Parto con dolor, con el sudor de tu frente, etc. Por tanto, el sufrimiento, el dolor, las penas, el valle de muerte, todo eso lo tenemos que pasar en esta vida. Pero la promesa es que el Señor va a estar a nuestro lado en medio de todas esas situaciones.
En medio del valle de muerte el Señor va a estar con nosotros en todo momento y nos consolará en medio de todas las situaciones. Pero todavía podemos hacernos otra pregunta. ¿Vale? El sufrimiento no es voluntad de Dios. A causa de la caída, pues sufrimos, vivimos en un mundo caído. ¿Y dónde está Dios cuando sufrimos? Dice al final del versículo 12, y había con ella mucha gente de la ciudad. Fíjate qué cruel, ella, aquella madre, sufriendo hasta lo indecible, y todo el mundo estaba allí menos Dios. ¿Seguro? Esta es muchas veces la sensación que podemos tener cuando somos presa del sufrimiento de nuestra vida, cuando el llanto atenaza nuestro corazón. ¿Dónde está Dios en esos momentos tan difíciles? ¿Me escucha en mi sufrimiento o está tan ocupado que no tiene tiempo para mí? La realidad, y el texto de la bienaventuranza así lo refleja, es que Dios me escucha en mi sufrimiento. Dios está a mi lado en mi sufrimiento y Dios actúa en medio de mi sufrimiento, trayendo consolación a mi vida. En este sentido, solamente voy a poner un ejemplo, pero va a ser un ejemplo clarísimo. Salmo 34:4. Busqué al Señor y Él me oyó. Busqué al Señor y Él me oyó. Nuestro Dios es un Dios cercano, alguien que siempre está a nuestro lado, alguien que nos escucha, alguien que nos ama hasta lo extremo. Él no hace oídos sordos a nuestras palabras. Él no se desentiende de nuestro sufrimiento. Y lo vemos reflejado en cómo trató Jesús a la viuda de esta historia. Dice el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. La madre, que acababa de perder a su hijo, claro, quizás no expresara con palabras todo el dolor que sentía en ese momento, pero está claro que el Señor Jesús escuchó su dolor. El Señor Jesús escuchó su sufrimiento, ya que dice el texto que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esto rompe la falsa idea de un Dios lejano y nos revela la realidad, que en medio de mi sufrimiento, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, el Señor te escucha y está junto a ti. Y ojo, que como ya hemos dicho antes, esto está implícito en la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios escucha tus lágrimas. Dios escucha tus lágrimas. Jesús se compadeció de esta madre que había perdido a su hijo. Y eso significa que Jesús no es indiferente al dolor. Jesús, al escuchar el sufrimiento de esa pobre madre, de esa persona, en ese momento, Jesús se compadeció de ella. Es decir, compartió la desgracia de aquella mujer, el dolor de aquella madre, doliéndose de ella. A Jesús le dolía el sufrimiento de aquella madre. Y no solamente se compadeció de ella, sino que trajo palabras de consuelo a su vida cuando le dijo, no llores. Jesús se acercó y actuó en medio de ese sufrimiento. En otro momento ya entraremos más en profundidad en este texto, pero que nos sirva de ejemplo. Jesús trajo consolación a aquella mujer. Y en este caso fueron palabras de consuelo acompañadas por una acción, ya que resucitó al hijo muerto. Jesús escuchó esas lágrimas, se acercó a aquella madre y actuó. Conclusión. Vamos a ir acabando. Como conclusión final, quédate con estas cositas. Sufrir no significa que Dios te haya abandonado. Sufrir no significa que Dios te haya abandonado. Sufrir no significa que somos más o menos pecadores que otros. Sufrir es algo normal, entre comillas, en un mundo como en el que vivimos. Un mundo afectado por el pecado. Mientras estemos en este mundo,
Seremos víctimas del sufrimiento, pero no olvides lo que estamos aprendiendo en este día. Dios, ante tu sufrimiento, te escucha compadeciéndose de ti, estando a tu lado y obrando en tu vida. Vamos a poner una última imagen. Él trae consolación a tu corazón. Él trae esperanza a tu vida. Él trae alegría a tu vida. Tu matrimonio está llorando desconsoladamente. Tu familia es un llanto profundo en tu corazón. El pecado te está arruinando la vida, produciendo un profundo llanto de dolor y rabia. O incluso tu corazón no deja de llorar porque estás enfadado con Dios. Pues en todos estos casos, solamente Dios puede ayudarte. En todos estos casos, solamente el Señor puede consolarte. Y como en el caso de la viuda, poner solución definitiva a tu situación. Por tanto, en medio del sufrimiento, ve a Dios, búscale. Y recuerda lo que dice el Salmo 34 y también Mateo 5, el texto que hemos estado meditando en esta mañana. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Gracias, Padre. Gracias porque son palabras verídicas, son verdad. Gracias porque tú nos das paz, nos das consolación en medio de todas las situaciones de nuestra vida, incluso en medio de las más duras. Gracias porque tú estás a nuestro lado. Gracias porque no tenemos que pasar solos ese valle de muerte, todo ese sufrimiento. Gracias porque tú estás a nuestro lado, protegiéndonos, guardándonos de todo mal. Gracias porque tú estás consolándonos, estás dándonos fuerzas y nos cuidas en medio de la travesía de esta vida. Y gracias, Padre, gracias porque tú irás venciendo en nuestra vida en medio de esas situaciones. Y gracias porque no padeceremos más situaciones de dolor, de llanto, en ese futuro tan glorioso y maravilloso que tú vas a preparar para nosotros. Gracias porque el llanto, el dolor, el sufrimiento tiene fecha de caducidad. Gracias porque sabemos que esto es verdad, tu palabra es verdad, todo lo que tú dices es verdad. Y gracias porque podemos agarrarnos a ti y a tu palabra. Padre, no es casualidad que al Espíritu Santo se le llame el Consolador. No es casualidad. Gracias porque estás en nuestra vida continuamente. Gracias, Padre. Te damos las gracias. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.